Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. En esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Mente alerta porque Dios te va a hablar. Corazón receptivo porque es a ti y no al vecino al quien va a hablar. Muchas personas dicen, menos mal que vino el hermano, la hermana tal. Menos mal que vino mi compadre, mi comadre. Era justamente para él. No. Es para ti. Dile a la persona que está a tu lado, dile, esa palabra es para mí, dile. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en nuestra lección número 5. Entramos a nuestra lección número 5 de esta serie titulada Cristo crucificado. Y estamos hablando acerca de la cruz. Estamos hablando que la cruz tiene un mensaje. Y aunque muchos de nosotros hemos creado nuestro propio mensaje de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo aún incluso a nuestro trasfondo de religioso, de acuerdo incluso a cómo nuestros padres nos han instruido en cuanto a lo que es la cruz, muchos nos han instruido de una manera, otros de otra manera, pero ninguno de nosotros hemos venido a la misma palabra de Dios para poder entender el verdadero mensaje de la cruz. Porque la cruz tiene un mensaje específico. La cruz tiene un mensaje completamente diferente a lo que muchos de nosotros tenemos ese concepto acerca de la cruz. Muchos usan la cruz para simplemente persignarse o poder simplemente usarla como un amuleto de la buena suerte, porque pensamos que al hacer la señal de la cruz nos va a ir bien. Y lo estamos usando como si fuera simplemente un amuleto. Cuando en realidad la cruz tiene un mensaje único, un mensaje transformador, un mensaje que cambia vidas, un mensaje que transforma vidas. Y habíamos nosotros estudiado a través de la palabra cómo es que el apóstol Pablo, aquí en el pasaje que habíamos leído en 1 Corintios 2:2, donde dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Habíamos mencionado que el apóstol Pablo no predicó una religión, el apóstol Pablo no estableció una religión, el apóstol Pablo solo tenía un solo objetivo. Y él dice que se propuso en su corazón no saber nada de otra cosa que no sea exclusivamente de Jesucristo. Y no al Jesucristo que caminó en la tierra, sino al Jesucristo crucificado. Porque el Cristo crucificado es el que nosotros venimos anunciando. Y no solo nosotros, sino que hay muchas personas que siguen anunciando ese mensaje del Jesucristo crucificado. No una religión, sino simplemente el verdadero mensaje de Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, transmitió un mensaje específico de lo que significa la cruz. Pero para muchos que no conocen estas verdades, la cruz es simplemente un amuleto, la cruz es simplemente una señal o un objeto en la cual piensan de que por tenerla va a causar un milagro, va a causar algo. Cuando si no tenemos el verdadero y correcto mensaje de esa cruz, la cruz no va a hacer nada en nuestras vidas. Pablo lo sabía y él dijo que él se propuso en su corazón simplemente conocer acerca de este Jesucristo y acerca de este Jesucristo crucificado. No del Cristo que caminó en la tierra durante 3 años, porque muchos de nosotros conocemos la historia de Jesús que caminó en la tierra.
Los medios de comunicación nos han dado a nosotros información de ello. Pablo no estaba interesado en conocer la historia del Jesús que caminaba. Pablo estuvo interesado en conocer al Cristo Jesús crucificado. La esencia del verdadero mensaje de la cruz. El por qué Jesús se fue a la cruz. Y habíamos mencionado nosotros que hay 5 cosas que nosotros necesitamos entender lo que la cruz realmente trajo a nuestras vidas. Y hemos estado hablando acerca de lo que es los resultados de la cruz. Lo que el mensaje de la cruz realmente significa. Y hemos puesto ya 4 videos que están ya en YouTube. Y vamos a entrar a nuestra 5ª lección para seguir continuando con los resultados de la cruz. Y el primero que habíamos nosotros visto era acerca de la redención, que hemos sido redimidos por su sangre. El mensaje de la cruz es que esa cruz, la obra del Jesucristo crucificado en la cruz, trajo como consecuencia la redención del hombre. Y cuando hablamos de la redención del hombre, estamos hablando acerca de la condición primera, original que el hombre tuvo antes de que el hombre cayera. Y habíamos hablado acerca de la condición del hombre después que el hombre cayera. ¿Y cuál fue la condición del hombre? Habíamos mencionado que originalmente Dios, cuando crea al hombre, lo creó libre, lo creó incluso con una capacidad de poder tener compañerismo, intimidad con Dios, lo creó con un propósito, lo puso en un lugar específico donde tenía toda la provisión para que cumpliera su propósito, lo puso incluso una habilidad creativa en su corazón para poder cumplir su propósito. Pero vimos también que el hombre, después que cayó, después que Adán pecó, las consecuencias que trajo para el hombre. Y habíamos estudiado que el hombre llegó a entrar a una etapa completamente diferente. Ya no era el hombre libre, ahora era un hombre esclavo del pecado, esclavo de Dios, del diablo, no ni siquiera de Dios. No, pero nosotros somos creación de Dios. Sí, eres creación de Dios. El diablo también es creación de Dios. Los ángeles también son creación de Dios. Pero hijos de Dios solo son aquellos, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Solo uno llega a ser hijo de Dios a través del reconocimiento de quién es Jesús y la aceptación en su corazón de ese Jesús. 2 verbos que se utilizan en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad y la autorización de ser sus hijos. 2 acciones que toda persona debe de tomar: recibirlo y creer en Él. Muchos creen en Jesús, pero muy pocos lo reciben. Déjame decirte, el diablo también cree en Jesús, pero él no lo puede recibir a Él. Solo hay 2 acciones que toda persona necesita tomar: el creer en Él y el recibirlo a Él en su vida. Y eso es algo que nosotros enseñamos y es algo que nosotros venimos practicando, porque es la única manera de poder romper los lazos que teníamos con el diablo. Porque el diablo nos ató por muchos años. El diablo nos esclavizó del pecado. Y habíamos dicho que el hombre perdió su propósito. Y cuando hablamos de redención, estamos hablando de que esa condición original que tuvo el hombre en el principio del principio se vuelve a recuperar cuando una persona entrega su vida a Cristo. No estamos hablando de religión, porque Pablo no se propuso en su corazón predicar la religión. Y aunque Pablo era judío, 100% judío, Pablo nunca predicó el judaísmo. Pablo predicó acerca del Cristo crucificado. Y aunque nosotros no predicamos religión, hemos propuesto en nuestro corazón predicar solamente a este Cristo crucificado. Ese es el mensaje que traemos. Ese es el mensaje que llevamos a las personas. Ese es el mensaje que impacta a las personas. Ese es el mensaje que te ha impactado a ti.
Nosotros no enseñamos ni predicamos religión, porque la religión no impacta, la religión no cambia, la religión lo único que hace es esclavizar a la persona a hacer cosas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, está prohibido hacer esto, está prohibido hacer lo otro. Esa es la religión, conjunto de normas que rigen la conducta de una persona. Pero la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, es una vida de libertad. No libertad para pecar, libertad para poder tomar decisiones a favor de nuestra vida y poder conducirla hacia Dios. Libertad para poder buscar de Dios. Libertad para poder obedecer a Dios. Esa es la libertad que nos ha dado. Cuando Cristo vino y nos redimió, porque la palabra redimir significa ser libre de la cautividad en la que nos encontrábamos por el pago hecho por alguien. Cristo Jesús pagó un alto precio por nuestra vida. Pero ¿por qué pagó un alto precio si ya no éramos supuestamente de Él? Fuimos de Él. En el principio, cuando Dios creó al hombre, fuimos y le pertenecíamos a Dios. Pero cuando Adán pecó, dijimos que ese momento que Adán pecó, Adán hizo una transacción legal con el diablo, con Satanás. Y esa transacción legal era traspasar su poder, su autoridad que Dios le dio a Adán y la de toda su generación hacia el maligno. Por lo tanto, el maligno adquirió la potestad y el derecho no solamente de la tierra, sino también del hombre. Esclavizó al hombre por miles y miles de años, hasta que un día vino Jesús. Y vino con un propósito: rescatar lo que se había perdido, comprar aquello que le perteneció en un tiempo, el hombre. Es como cuando tú te compras tu carro, y ese carro es un carro exclusivo que tiene unas llantas exclusivas que no las venden así nomás. Y de pronto sales de tu casa al día siguiente y ves que ya no hay llantas de tu carro. Y dices, ¿dónde puede hacer que se lleven estas llantas? Porque nadie las va a comprar así nomás. Y luego te acuerdas y dices, bueno, voy a ver a tal lugar, ahí venden cosas robadas. Y vas y encuentras tus mismas llantas de tu carro porque son únicas. Y tú le reclamas y dile, oye, esas llantas son mías. Dice, no, yo pagué por ellas. Si usted la quiere, tiene que pagar. Y tú pagas un precio por algo que a ti te pertenecía. Eso significa redención. Dios pagó un precio. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestra vida. Que aunque en un momento original fuimos de Él, pero llegó un momento en que ya dejamos de ser de Él. Y Él ahora en Cristo nos vuelve a recuperar. Eso significa la cruz. Solo a través de la cruz el hombre ahora vuelve a tener intimidad con Dios. Puede acercarse a Dios solo a través de la cruz. Solo a través del mensaje de la cruz de que Cristo Jesús es nuestro Salvador. El único que murió en la cruz. No hay otra persona que haya muerto en la cruz y dado su sangre por nosotros. Ese es el resultado, o uno de los resultados de la cruz. Nuestra redención. Por eso somos libres para levantar nuestras manos. Somos libres para cantar. Somos libres para saltar. Libres aún incluso de los vicios. Ellos no nos dominan. Ellos no nos controlan. Nosotros los controlamos y le decimos no al pecado. Sé que hay muchos que de repente aún siguen esclavizados de ciertas cosas. Muchos de ellos es porque no conocen la verdad de Dios. O muchos de ellos porque aún no han nacido de nuevo. Por eso son dominados por el pecado. El pecado está aún controlando sus vidas. Aún no han nacido de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. Y nosotros entramos ya desde la semana pasada nuestro segundo resultado de la cruz, que es justificados por su sangre. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo que es la justificación.
Ya hemos visto y recordamos nuevamente que el hombre en su estado original, cuando Dios lo creó perfecto y tenía una íntima comunión con Dios, pero cuando el hombre pecó, el hombre dejó tener comunión con Dios, el hombre murió espiritualmente y ahora estaba separado de todo lo bueno. Antes estaba Adán en el huerto de Edén donde había de todo. Adán no tenía que hacer nada, ya estaban las plantas, ya estaba el huerto ya cultivado, ya estaba el huerto ya listo para que él tomara su provisión, pero vimos luego que el hombre al pecar dejó aquello, fue separado de lo bueno. Ahora el hombre tenía que trabajar por su provisión, tenía que trabajar y labrar la tierra, preocupándose y ahora centrándose más en su provisión que en el cumplimiento de su propósito. Por eso mucha gente solo se dedica a trabajar, porque piensan que el trabajar es el todo de la vida. Tú has venido a la tierra con un propósito. Tú no estás en la tierra solamente para consumir aire y hacerle la vida imposible a la mujer o al marido o a la familia o a alguien. Tú no has venido a la tierra para eso. Dile a la persona que está a tu lado, tú no has venido a la tierra para eso. Tú y yo hemos venido para hacer algo en esta tierra, algo grande. Y no hemos venido para consumir aire nada más, ni para poder hacerle la vida imposible a alguien. Fuimos enviados por Dios a la tierra y tus hijos han sido enviados por Dios a la tierra para hacer algo grande en esa tierra. Por lo tanto, hay un propósito en tu vida. No es solo trabajar, pero mucha gente solo se dedica a trabajar como si eso fuera el todo de la vida. Por eso viven vidas insatisfechas, vidas sin sentido, y buscan llenar ese vacío haciendo cosas. Pero ese vacío se llena cuando uno encuentra a Dios y encuentra que solo en Dios podrás descubrir tu propósito por la cual estás en esta tierra. Y hablamos de que el hombre, al ser redimido, también fue justificado. El hombre, de lo que era el culpable, el pecador, el hombre sin Dios, esclavo del diablo, y que su destino era el infierno, ahora a través de la cruz del Calvario, el hombre ya no era declarado de esa manera, sino iba a ser declarado justo. Porque justificar significa declarar inocente al que era culpable. Nosotros dijimos de que el hombre al pecar perdió dos cosas muy importantes en la vida. Perdió, número uno, su identidad, y perdió su destino. El propósito original o su identidad original fue cambiada, y su destino original también fue cambiada por el pecado. Antes el hombre, su destino era estar con Dios eternamente. Cuando el hombre pecó, su destino ya no era el mismo. Su destino era abajo, el castigo eterno por su pecado. Su identidad antes era amigo de Dios, hijo de Dios, pero ahora ya no era hijo de Dios. Ahora tenía una identidad, esclavo del diablo, muerto en tus delitos y pecados. Eso era la identidad. Pero cuando el hombre descubre la verdad, cuando el hombre entiende el mensaje de la cruz, entonces el hombre no solo es redimido, comprado por alguien por un precio, sino también ahora el hombre que era culpable, pecador, se va al infierno. Ahora ya ese hombre culpable es declarado inocente. Pero qué locura es esa, dicen algunos. Por eso mucha gente no entiende cómo es posible que un hombre tan sanguinario, que un hombre tan malo, perverso, asesino de muchas gentes, solo por entregar su vida a Jesús, y muchos dicen lo siguiente, se metió a la religión y esa persona ahora es diferente. ¿Y qué se cree esa persona? Dicen algunos, ¿no? Que porque se metió a la religión se va a ir al cielo. Ese se merece el infierno. Hubo un cambio en su vida, porque la cruz produce cambios en la persona.
La cruz produce cambios radicales en la persona. Vamos a leer Romanos, por favor, capítulo 1, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. Solo estoy repasando lo que hemos estado hablando. Uno 16 de Romanos capítulo 1, por favor. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué dice? Poder de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, dile: el evangelio de Dios es poder, dile. No me hables nada de los evangélicos, por favor. No, yo no me quiero cambiar de religión. Aquí no estamos hablando de evangelio de los evangelistas, acá estamos hablando que el evangelio de Dios es poder de Dios. ¿Poder para qué? Leámoslo, por favor. Dice nuevamente Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío y también sea griego. Sea la persona que sea, si cree en este evangelio de Jesucristo del cual estamos hablando, no solo es redimido, sino también es justificado. Dios lo declara inocente de pecado, sin culpa. De lo que era pecador, ya no es pecador, ya no tiene esa identidad. Ahora es un hijo de Dios. Ya no se va a ir al infierno, no porque yo lo diga, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Ahora tiene un nuevo destino. Su destino es el cielo. Ya no es abajo, ahora es arriba. Antes tenía una posición abajo, ahora tiene una nueva posición en Cristo, arriba, sentado junto a lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Estamos hablando del mensaje de la cruz. No te estoy hablando del mensaje de una religión. No te estoy hablando del mensaje que tiene esa iglesia. Estamos hablando del mensaje de la cruz del Calvario. De la obra de Jesús al morir en la cruz. Ese mensaje es un mensaje transformador, un mensaje que cambia a las personas, un mensaje que cambia el destino de la persona. Ese es el mensaje. El mensaje verdadero de la cruz y del cristianismo es un mensaje de cambio. Dile a la persona que está a tu lado, dile: el mensaje del cristianismo es un mensaje de cambio. Si te están predicando religión, es mejor que te salgas de ese lugar. Pero si te están predicando de Cristo, del Cristo crucificado, de la obra en la cruz del Calvario, de lo que Él logró a favor de nosotros, entonces es un mejor lugar para poderse quedar y seguir aprendiendo. Porque así como Pablo dijo, así también digo yo. Yo me he propuesto solamente saber de Jesús crucificado, no de una religión. Y me he propuesto enseñarles a ustedes solamente acerca de Jesucristo crucificado y no una religión. Ese es mi anhelo, esa es mi meta, solamente buscar ese mensaje y compartirles con ustedes. No una religión. La religión no te va a salvar, pero el verdadero mensaje de la cruz va a producir cambios drásticos, radicales, grandiosos, excelentes, no solo en tu vida, sino en tu familia. Porque así como Dios tiene un mensaje de salvación y de restauración, donde declara al culpable, lo declara inocente y sin culpa, así también el diablo tiene un mensaje de destrucción para tu vida, donde él quiere dividir tu hogar, quiere dividir tus hijos, quiere destruir tu economía, quiere destruir tu salud física, para que no puedas hacer nada en esta tierra y puedas tú vivir una vida fracasada. Porque es lo que ocurre cuando una persona destruye su matrimonio. Y digo que la persona la destruye, no la destruye ni Dios ni el diablo. El diablo no destruye matrimonios. El diablo usa a las personas para destruir los matrimonios. Usa a una persona X para destruir un matrimonio establecido. Usa incluso al mismo esposo para destruir su propio hogar.
Incluso a la misma esposa para destruir su propio hogar. El diablo lanza ideas a la mente de la persona, y si la persona no conoce la verdad, pensará que aquello es verdad y destruirá su propia vida, su propio hogar, su propia familia. Y lo peor es que no saben, es que destruyen a sus propios hijos a través de sus decisiones que vienen tomando en el presente. Porque la misma historia que tú estás viviendo, tus hijos también la van a vivir. Si yo tomara decisiones correctas, mis hijos la tomarán también. Pero un divorcio no es una buena decisión. Es la peor decisión que una persona puede tomar. Porque la misma experiencia que tú estás viendo o viviendo, tus hijos también la van a tomar. Lamentablemente, la gente no piensa en el mañana, solo piensa en el momento. Es que yo merezco ser feliz. Es que yo ya no la amo. Ya no siento nada. Dice, ¿no? Bueno, no sientes nada porque el amor, para empezar, sale del corazón. Y si tienes raíces de amargura o tienes ofensa, nunca el amor saldrá de ahí. Pero el amor está ahí. El amor nunca deja de ser. La Biblia dice que el amor nunca deja de existir. Está ahí en tu corazón. Solo que tienes ofensas, raíces de amargura. El amor no fluye cuando hay esas cosas en el corazón. Necesitamos perdonar, aprender a perdonar. Por lo tanto, el hombre, siendo culpable, ahora es declarado justo. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hizo el hombre para ser justo? Vamos a leer, por favor, Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice lo siguiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora voy a explicarlo esto porque hay muchas personas, aún incluso dentro de la vida cristiana o dentro del cristianismo, que piensan que cuando hacen cosas, entonces son justificados por Dios. Hay muchos cristianos que piensan que porque están haciendo algo, Dios los va a justificar o los va a declarar inocentes. Pero lamentablemente no es cierto. Tú fuiste justificado no porque hiciste algo. Fuiste justificado en Cristo a través de Él. Él te justificó 2000 años atrás. Él murió en la cruz 2000 años atrás para que a través de esa muerte que Él mismo puso su vida, el hombre, desde ese día que Jesús resucitó, el hombre ahora pueda adquirir no solo la redención que estuvimos hablando, sino también la justificación, la declaración de inocente y sin pecado ante el Padre a través de Jesucristo. Pero hubo un tiempo que tú viviste sin ese conocimiento, sin saber esa verdad, y has pretendido que haciendo cosas vas a agradarle a Dios a través de tus actos para ser declarado justo de parte de Él. Pero tu justificación fue hecha, realizada 2000 años atrás. Dile a la persona que está a tu lado: fuiste inocente, fuiste declarado inocente 2000 años atrás. Dile. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabías. Pero cuando lo supiste, tomaste tu decisión y aceptaste ese mensaje de la cruz. Y en ese momento, esa obra se hizo realidad en tu vida. Yo viví sin Jesús, yo viví sin Dios un buen tiempo. 20 años de mi vida viví sin Él. 20 años viví bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando conocí el mensaje, cuando oí ese mensaje transformador de Jesucristo, y que es el único que me podía rescatar de donde me encontraba, lo acepté
y dije, Señor, te hago el Señor de mi vida. Fue en ese momento que empecé a descubrir muchas verdades que Jesús había logrado en la cruz del Calvario. Y cuando me enteré de que yo había sido declarado justo, no por lo que estaba haciendo, sino porque Él ya 2000 años atrás me había hecho justo. Por eso dice la Escritura nuevamente, versículo 24, dice, 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Pagaste algo para poder ser justo? ¿Dice aquí que pagas algo para ser justo? ¿Dice aquí que tú pagas para que Él te declare inocente? No, dice que esta justificación, esta declaración de inocencia es completamente gratis. ¿Y qué es gratis? Tú no pagas nada, no haces nada. ¿Acaso llegamos a ser salvos porque cambiamos nuestro estilo de vida o porque dejamos de pecar? No. Nosotros aceptamos la obra y poco a poco, conociendo la verdad, vamos siendo libres de muchos engaños, de muchas cosas oscuras que en nuestra mente había. Porque mientras conozcamos la verdad, nuestra mente comienza a ser iluminada y a poder caminar en la verdad. Muchos creen que el hombre tiene que hacer algo para ser justo. Pero la verdad de las cosas, tú ya fuiste justo 2000 años atrás. Y el hombre afuera no sabe esa verdad. Piensa que todavía tiene que hacer algo para lograr ser justo o ser aprobado por Dios, cuando la aprobación por Dios ya fue realizada 2000 años atrás. Cuando el creyente no sabe esta verdad, hace lo siguiente: ora más y dice, yo oro más, y porque oró más, cree que es más justo. Muchos dicen, yo voy a la iglesia todos los días, y creen que porque van a la iglesia todos los días son justos. No es así. Yo soy justo porque Él me ha hecho justo 2000 años atrás. Haya hecho algo, no haya hecho algo, Él me hizo justo. Pero ahora, desde esta posición de justicia, entonces yo puedo orar porque estoy aprobado por Dios. Puedo conversar con Él. No, tú no oras para ser aprobado. Tú ya estás aprobado por Dios, declarado inocente, y ahora bajo esa posición es que yo puedo orar a Dios. Y no solamente oro a Dios porque estoy aprobado, sino que mi oración tiene tremenda efectividad delante de Dios, porque soy aprobado. He sido declarado inocente. Si has sido declarado inocente por el gran juez Dios, ¿qué crees que te diga el gran juez Dios cuando te acerques a su presencia? ¿Qué te va a decir? ¿Eres culpable o eres inocente? Inocente. ¿Por qué? ¿Porque estoy haciendo mérito para lograrlo o porque Jesús ya lo hizo por mí? Porque Jesús ya lo hizo por mí. Él murió en esa cruz. Y no solamente oro porque estoy aprobado, y no solamente mi oración tiene una tremenda efectividad delante de Dios, sino también cuando oro, Dios me escucha. Y cuando oro, hay soluciones y respuestas porque le he creído a Dios. ¿Se dan cuenta que es diferente? No oro para que yo o para que Dios me apruebe, o para que Dios me declare que soy justo, o para yo sentirme que soy justo. No, yo he sido declarado justo, y bajo esa posición es que yo ahora oro al Padre, y tengo efectividad porque soy su hijo y porque he decidido creerlo. Hay quienes dicen que porque leen más la Biblia son más justos. No. Ahora, desde mi posición de justo, cuando leo la Biblia, tengo revelación de su palabra. Mis ojos son iluminados, puedo entender la palabra de Dios, puedo encontrar el mensaje que Dios me quiere hablar. Porque soy justo, porque tengo esa posición. Y no es porque yo haga algo para ser justo.
Hay un gran error en la iglesia cristiana, donde piensa que porque ora, porque ayuna, porque lee, porque va a la iglesia, es que Dios lo va a bendecir. Déjame decirte algo. Ya eres bendecido. Ya eres bendecido el día que entregaste tu vida a Cristo. Y la Biblia dice que con toda bendición fuiste bendecido. Entonces, ya soy bendecido, ya no voy a la iglesia. Bueno, si tú decides no venir a la iglesia, no vas a saber qué verdad más hay que tengas que descubrir. Si decides no venir a la iglesia, entonces no podrás tú tener comunión los unos con los otros y poder ir creciendo en tu vida espiritual. Hay un propósito por el cual venimos a la iglesia. Pablo dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos congregamos con un propósito, porque en este momento, cuando nos congregamos en una iglesia, es donde podemos aprender. Pues yo también puedo aprender en mi casa, dicen algunos, ¿no? Prendo mi televisión y voy a YouTube y veo un canal y estoy aprendiendo. Sí, no estoy en contra de lo que dices, pero cuando estás aquí hay una gran ventaja, porque hay una comunión, coinonía en el Espíritu. Aquí vas a ser ministrado. En tu casa y la televisión no lo vas a hacer. Aquí vas a intercomunicarte con gente que ha vivido experiencias, de repente las mismas tuyas, o de repente otras peores, y vas a aprender cosas aquí. Aquí vas a tú a intercomunicarte con otras personas que han podido superar experiencias que tú de repente te estás ahogando. Cuando con Dios podemos superar muchas cosas. Este es el lugar. Y estamos aquí simplemente para poder edificarnos mutuamente los unos a los otros. Dile a la persona que está a tu lado, esa es la razón por la que yo vengo a la iglesia de hoy. Venimos para eso, para aprender aún incluso a interrelacionarnos. Porque hay mucha gente que no sabe relacionarse con la gente. Son tímidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o mal? Bien, ok. ¿Y cómo va todo? Bien. ¿Qué hice el trabajo? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu esposa? Bien. ¿Saben que ese es el nivel más bajo, más pobre, paupérrimo de comunicación? Y si tú estás en esa condición, necesitas aprender a cómo comunicarte. No tienes buena comunicación. Nosotros hemos enseñado 5 niveles de comunicación. Y ese nivel de comunicación es la más pobre. Es la más triste y paupérrima método de comunicación. Hay 5 niveles de comunicación. No es mi tema, no lo voy a compartir, solamente les estoy dejando saber. 2 Timoteo 2:1 dice lo siguiente. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: muchos piensan que haciendo cosas vamos a ser aprobados por Dios o vamos a ser declarados justos por Dios. Pero la verdad es de que ya lo somos en Cristo Jesús. Ya somos justos. Él nos hizo justos por su sangre derramada en la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es declarar al culpable inocente. Declarar a aquel pecador o pecador sasasasazo, como lo quieras llamar tú, o aquel que no se merece el cielo, pero Dios decide y declara al culpable, le dice inocente, no porque hayas hecho algo, porque Jesús en la cruz del Calvario murió por ti y por mí, sin depender de lo que hayas hecho. Él murió por ti y por mí. No importando tu pasado, no importando aún tu presente, Él murió por ti y por mí.
y nos dio salvación y nos dio justicia, nos redimió. Para Dios no existe pecado más grande, pecado más pequeño. Pecado es pecado para Dios. No existen niveles de pecado. Pecado es pecado. Y si tú cometiste pecado, es pecado para Dios. Dios no mide el pecado del hombre grande, chiquitito y mediano. Dios no tiene una balanza en la cual mide el grado del pecado. Dios sabe que el pecado es terrible para el hombre. Dios sabe que el pecado destruye la vida de un hogar y una familia por causa del pecado. Por eso Él envió a Jesús, para romper eso, para liberar al hombre, hacerlo al hombre libre. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo que en mí tendréis vida y vida en abundancia. Mucha gente cree que haciendo cosas adquiere la justificación de Dios. Pero Pablo nos dice lo siguiente, y un consejo que le da a su discípulo Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es el favor inmerecido. El hombre no se lo merece, pero Dios se lo da. O sea, no porque el hombre se lo merezca. Les pregunto, ¿el hombre merecía la salvación? ¿El hombre merecía ser salvo? No. Pero somos salvos ¿por qué? ¿Porque hicimos algo para merecernos? ¿Porque dejamos de pecar para ser agradecidos, para ser, agradados por Dios? No, tú adquiriste salvación por su gracia. ¿Y qué es gracia? No te lo mereces. Pero Dios es tan bueno que Él nos la da, no importando tu pasado. Dios te dio salvación por medio de su gracia. Y gracia es el favor inmerecido, que el hombre no se lo merece, pero como Dios es bueno, Dios te lo da. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. ¿Me lo merezco? Yo sí miro mi pasado y puedo observar y digo, yo no me merezco lo que Dios ha hecho por mí. Yo hice cosas no mencionables. No me merezco el cielo. Pero cuando descubrí que Jesús hizo una obra para redimir mi vida, para declararme inocente, fui hacia Él. Y esa obra cambió radicalmente mi vida. Un hombre a punto de suicidarse con un revólver calibre 38, Smith Wesson, sumergido en el alcohol y las drogas, fue cambiado y transformado de la noche a la mañana, sin necesidad de un centro de rehabilitación. Cambiado radicalmente. El mensaje de la cruz, ese mensaje es el poder de Dios, que cambia vidas, que transforma vidas, que cambia hogares, que cambia matrimonios, si es que desean ser cambiados. Yo quise ser cambiado. Yo quise ser cambiado. Y fui cambiado. Porque ese mensaje me hizo cambiar. No una iglesia, no una religión. El mensaje. Ese mensaje de la gracia. Aunque no me lo merecía, pero Él me lo otorgaba. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en ese favor de Dios, que aunque tú no te lo merezcas, pero Él ya te lo ha dado. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas. Porque tú ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Fuiste bendecido. Tú no estás peleando por tu bendición. No. Si te están diciendo pelea por tu bendición, déjame decirte, te están engañando. Porque ya hubo alguien quien peleó por mi bendición y fue Jesucristo. Y Él ya ha declarado mi vida, como dice la Escritura, me ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cuántos han sido bendecidos con toda bendición? ¿Cuántos quieren pelear por su bendición? Escuché un amén por ahí, creo. Creo que estoy
oyendo cosas raras, pero no es verdad. Ya fuiste bendecido. Somos gente bendecida. Y somos bendecidas no porque nos la merecemos, sino que la gracia, la justificación que es por medio de la gracia me ha declarado inocente y ahora puedo estar en la presencia de Dios y Él me ha bendecido con toda bendición espiritual. Justos. De eso se trata la justificación. Esfuérzate en la gracia, dice en otras versiones lo siguiente. Pero Él dice, voy a leer otras versiones de este pasaje, dice en 2 Timoteo 2:1, dice la versión al día, dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy dice: y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Otra versión dice: tú, hijo mío, hazte fuerte con la gracia de Cristo Jesús. Cada día camino y digo: Señor, gracias, porque cada vez que oro tú me oyes. Y cada vez que yo camino y voy a tu palabra, siempre encuentro una revelación para mi vida. Cada lugar donde yo vaya, soy alguien que bendice gente. Cualquier lugar y puerta que yo pueda tocar o entrar, soy alguien que trae bendición a esa casa. ¿Traigo bendición porque soy especial? No, porque en Cristo Jesús yo ya fui bendecido. Y los que somos bendecidos podemos bendecir por su gracia. Solo somos el puente entre el cielo y la tierra para que a través de nosotros la bendición fluya y pueda llegar a ese hogar. El poder de Dios fluya y pueda llegar a ese hogar. El mensaje de Dios pueda fluir a través de nosotros y pueda llegar a ese hogar. Somos gente que impacta gente, gente que bendice gente. Dile a la persona que está a tu lado: ese soy yo, dile. Aleluya. La Biblia nos habla en el versículo 17 de Romanos acerca de lo que es este poder revelador, este poder de Dios. Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quizás el mensaje que te estoy compartiendo sea un poco confuso en este momento y te hagas muchas preguntas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios le declare inocente? Está loco el predicador, está loco el pastor. ¿Cómo que va Dios a declararle inocente? Tremendo pecador, mira cómo peca todavía. Y comienzan a buscar la paja del hermano. Y comienzan a buscar los errores de la persona para decirse a sí mismo: ¿cómo es posible que se vaya al cielo? Eso se va a ir al infierno, dice, ¿no? La Biblia dice que este mensaje acerca de la justicia, que quizás en este momento para algunos es un poco confuso, pero para aquellos que ya tienen un poco de conocimiento, que hemos compartido acerca de la justificación más de 7 semanas en el discipulado nivel 2, la Biblia dice en el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, la justificación, la declaración que hemos estado viendo acerca que Dios hace al culpable y lo declara inocente, esta justificación que viene de parte de Dios, dice, se revela por fe y a la vez para fe. O sea, es por fe el creerle a Dios estas verdades. Porque al ser por fe y creerle estas verdades, ahora yo puedo a través de esa verdad vivir y ejercer mi fe para seguir caminando en la tierra como Dios quiere que yo camine. La Biblia dice que Él me ha justificado y tengo que creerle. Otra versión dice lo siguiente de este versículo. La Biblia amplificada dice lo siguiente:
Porque en el Evangelio, la justicia que Dios atribuye, o sea, no es algo que tú lo logras por tu cuenta, es algo que Dios declara o atribuye a una persona. La justicia que Dios atribuye es revelada, ambas para fe, o para provocar fe, o provocar la fe, y para guiar a la persona a la fe. Y puedas caminar en la tierra siempre creyendo de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Somos justos. Y me puedo acercar al Padre. Señor, gracias, Padre, porque no me echas. Hay quienes se acercan y dicen: ay, Señor, soy pecador, no me merezco, pero soy indigno, pero por tu gracia estoy aquí. ¿What? ¿Y dónde quedó la obra de Jesús? ¿Te estás acercando a Dios por tus medios o por los medios de Jesús? Por sus méritos de Él. ¿Qué camino estás tomando para acercarte a Dios? Porque el único camino que podemos tener para acercarnos a Dios es a través de la obra maravillosa de Jesús, que me ha redimido, me ha justificado, me ha hecho inocente delante del Padre. No porque yo me haya portado bien, sino porque Jesús, quien murió en la cruz, lo hizo pensando en mí. Y hoy puedo yo acercarme al Padre con confianza, sabiendo que Él me oye y me da respuesta. Pero si tú te acercas a Dios con temor, entonces no te estás acercando correctamente. Saben que el temor siempre hace que la gente haga cosas. Cuando el esposo llega tarde porque hizo algo por ahí y no quiere que su esposa le grite, le diga algo, él hace algo. Nunca ha llevado rosas, pero ese día se lleva sus rosas, ¿no? Y le da a su esposa. Después de: ¿what? ¿Qué le pasó? Su esposa cree que está cambiando, y está bien, hay que ser positivo y creer bien las cosas. Pero esa persona hizo algo por miedo a que su esposa lo recriminara. Porque el temor nos conlleva a hacer cosas. El temor siempre te va a llevar a hacer cosas, y muchos creyentes tienen temor de que Dios no los bendiga. Tienen temor de que Dios no les oiga sus oraciones. ¿Y qué hacen? Cosas. No han entendido aún el mensaje de la justificación. Que no es por lo que yo haga algo. Yo ya soy justo. Cristo me hizo justo. Me hizo inocente. Para poderme acercar al Padre con toda confianza y decir: Señor, gracias porque siempre me oyes. Porque Dios te oye. Escúchame, no porque yo sea el pastor a mí nomás me oye. No, te oye a ti también. Porque tú y yo delante de Dios somos iguales. Que yo tengo una responsabilidad mayor, sí. Pero tú y yo delante de Dios somos el mismo nivel. No existen niveles superiores. Eres igual a mí. Eres igual a cualquier predicador internacional o mundial. Delante de Dios tenemos la misma categoría. No existe el preferido de Dios. No hay. Todos somos sus preferidos. Y este mensaje de la justificación es por fe y para fe. Otra versión dice, vamos a terminar de leerla. Dice: porque en el Evangelio la justicia que Dios atribuye es revelada ambas para fe, o provocar la fe y para guiar a la persona a la fe. La justicia de Dios es abierta y descubierta por medio del camino de fe que se levanta para más fe. Como está escrito: el hombre que por medio de la fe es justo y recto vivirá, y vivirá por fe. Otra versión dice lo siguiente, la Biblia Jerusalén dice lo siguiente: porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura: el justo por la fe vivirá. Otra versión latinoamericana dice lo siguiente: el Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma
por medio de la fe y para la vida de fe, como está escrito, el que es justo por la fe vivirá. Muchos se equivocan creyendo que haciendo cosas van a ser justos. Es por fe y para que vivas por fe. ¿Qué quiere decir? Que continuamente debes ir creyendo de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Te ha declarado justo, te ha declarado inocente. Puedes acercarte a Él sin temor. No te acerques a Él con temor. El gran error del creyente es que se acerca muchas veces con temor. Quiero terminar con un último pasaje en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Recuerden, leemos la Biblia porque tenemos que alimentar nuestra vida, porque hay mucha gente que interpreta mal mi mensaje. Hay mucha gente que cree que el pastor dice que no debemos leer la Biblia porque si la leo o no la leo, de todas maneras soy salvo. Yo nunca he enseñado semejante barbaridad. Muchos creen que después lo que el pastor ha hablado, dice, el pastor dice de que no debo de orar porque oro o no oro, de todas maneras soy salvo y soy justo. ¿Para qué voy a orar entonces? Tampoco he hablado semejante barbaridad. Yo no he dicho esas cosas. Yo estoy diciendo que tu oración no te hace ser justo. Por lo tanto, yo oro diariamente porque me gusta conversar con Dios. Yo leo la Biblia diariamente porque mi alimento espiritual es la palabra de Dios. Pero voy a ella porque tengo hambre. No voy a ella para ser justo. Voy a ella porque es mi alimento, pero no para ser justo. Y me alimento todos los días. La única alimentación en la cual se permite ser glotón es comer la palabra de Dios. Ella no te va a engordar, te va a nutrir bien. Amén. Puedes comerte todas las bandejas que quieras, no vas a engordar, te va a nutrir y te va a hacer fuerte. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, por favor. Quiero terminar con esta escritura. Dice, y esto erais algunos. Versículos anteriores se menciona ciertas características de lo que éramos algunos de nosotros. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, dice, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay algo curioso en esta cita y es la palabra ya habéis sido. Se repite 3 veces. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido, dice, justificados y ya habéis sido santificados. La expresión ya habéis sido es una expresión que no se encuentra en el tiempo futuro. Es una expresión que tampoco se encuentra en el tiempo presente. Es una expresión que nos indica un hecho que ocurrió en el pasado. Ya habéis sido. Ya habéis es tiempo pasado. No es futuro. Es un tiempo pasado. Que indica que ya fuimos. Que indica que ya somos. No indica que necesito hacer algo para hacerlo. Porque vuelvo a recalcar, la justicia de Dios es algo que Él declara a una persona. No es algo que la persona lo merece o lo logra por sus medios. La justicia, la aprobación o la inocencia de una persona es una declaración divina dada por Él hacia alguien a través de la obra de Jesús. Y dice aquí, pues ya habéis sido lavados,
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ya lo eres. No es algo que necesites hacer para hacerlo. Ya lo eres. Ya eres una persona que ha sido lavada, santificada, justificada, declarada inocente. Ya fuimos. No es que Dios quiere declararte justo, ya me ha declarado justo. ¿Cuándo, pastor? En la cruz del Calvario. De eso se trata el mensaje del Cristo crucificado. No es un mensaje de condenación, no es un mensaje de religión, es un mensaje de transformación para las personas. Nunca me han enseñado esas cosas, dicen algunos. Nunca has ido a la Biblia para poderla leer y descubrir esta verdad. Y si un día de repente has ido a la Biblia, es simplemente muchas veces nuestros ojos no han estado preparados para recibir esta revelación o esta verdad. Pero hoy es un día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día en el cual tú puedes acercarte a Dios y ser declarado inocente por Él. No porque hayas hecho algo para merecerte, no porque hayas venido a la iglesia para que te lo merezcas, es porque alguien pagó el precio para que tú lo seas, para que tú fueses declarado justo. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.